Bien, pues hoy empezamos un nuevo salmo y es un salmo distinto al que habíamos visto la semana pasada. Si alguno de ustedes lo leyó, se dará cuenta y ya de hecho habíamos mencionado en anteriores ocasiones, ¿no? Y bueno, pues con este salmo además vamos a terminar ya nuestro cuarto libro de salmos. ¿Se acuerdan que todo lo que es el salterio o los salmos se extiende a través de 5 libros? No es solamente un libro, ¿no? Sino fueron todos estos versos recopilados en 5 libros. Pues ya estamos a punto de comenzar el quinto y último libro, pero bueno, vamos a terminar y esperemos que Dios nos guíe a terminar con broche de oro este cuarto libro. Bien, pues vamos a orar para que Dios nos guíe. Oh Dios, estamos muy agradecidos por este tiempo y verdaderamente, como dicen estos himnos, estamos listos, queremos estar listos para alabarte, para agradecerte, para poder en todo momento, Señor, pues acordarnos y alabar tu nombre. Señor, tu nombre lo has puesto sobre todas las cosas, has engrandecido tu nombre y tu palabra, dice el Salmo 138, sobre todas las cosas. Y así, Dios, tú quieres que esto se haga. Como muchas veces dices, por mi nombre voy a hacer esto. Y por tu nombre, Señor, a este pueblo de Israel rebelde, lo sacaste adelante, lo metiste en la tierra, en la tierra que tú les prometiste. Padre, pues ahora te quiero pedir de una manera muy especial que guíes este estudio y nos enseñes a nosotros lo que tú quieres que aprendamos a través de este estudio. Te pedimos por los que todavía no llegan, para que tú apresures sus pasos, puedan estar aquí. Y también te pedimos por los que se van a conectar, que la conexión no falle, que puedan escuchar todo este salmo. Guía también el estudio, desde luego. Permite, Señor, que pueda tu Santo Espíritu ligar uno con otro. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a ver la introducción. Se oye un poquito de eco, ¿no? Pero bueno, está bien. Imagínense que diga yo, bueno, está bien, y el eco diga, no está bien. ¿Sí? Estoy oyendo una resonancia. ¿Perdón? Sí, se oye doble. Trabajando en eso. Ya están trabajando ahorita en eso. Bueno. Ok. Pues podríamos catalogar este Salmo 106, que a continuación estudiaremos, como la contraparte, como lo opuesto a lo que fue el anterior Salmo. ¿Ustedes se acuerdan de lo que vimos en el anterior Salmo? ¿Perdón? No se entiende bien. No se entiende bien. Ya se está arreglando desde aquí un momentito. Bueno, nos esperamos un poquito. Es como hablando en lenguas. No. Ay, Alex, aprendiste muy bien. Sí, yo no. Sí. Eso no había pasado. ¿Ya había pasado? No, ¿verdad? Capaz que ahorita estornudo y mi eco me dice salud. Y hace rato que lo probamos, no se veía. ¿Ya? Si no hablas, no sé si te está. Bueno. Sí hay un pequeño delay. Sí, ahorita se arregla, no se preocupe. La electrónica así es. Pero Oscar es más fuerte que la electrónica. Le sale. Todo. Le sabe. Sigue hablando, Alex, para que. Bueno.
Hola. Ah, ya se mejor, entreguen, sí. A ver, ¿ya se oye mejor? Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya se oye mejor, ok. Entonces, pues les estaba comentando del Salmo 106, es una contraparte al anterior Salmo que ustedes ya se acuerdan que hablaba de las maravillas de Dios hacia su pueblo. Hay un comentario de un cristiano, de un comentarista cristiano, en donde el autor del anterior Salmo, del 105, nos exhortaba a rememorar las maravillas de Dios hacia su pueblo. Y bueno, en este Salmo pareciera que el pueblo de Dios olvidó esas maravillas. Y es que en verdad podemos ver en este Salmo la pecaminosidad que hubo en el pueblo de Israel, y la podemos ver a través de diferentes pecados. Estos pecados que están en la sección intermedia del mismo Salmo, que es la sección más larga, son pecados que incluyen la rebeldía, la incredulidad, el orgullo, la codicia y muchas de esas cosas de los relatos que ya conocemos que aparecen en Éxodo y Números, de los relatos que conocemos de que está en la palabra, ¿no? Y una y otra vez el hombre no aprende la lección y cae prontamente en estos comportamientos aberrantes. Vemos una vez más que tocamos y estudiamos un salmo histórico, así como hemos visto varios tipos de salmos. Este es un salmo histórico. Apunté aquí varios salmos como el 68, el 78, el 95, etcétera. Apunté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 salmos. Además un salmo histórico, un salmo que nos habla de la historia de Israel, y generalmente siempre esta historia de Israel se habla de la liberación que Dios hizo del pueblo de Egipto, en el pueblo de Egipto, ¿no? Que fue una gran proeza, y es algo para que ellos tenían que necesitaban recordarlo. Verdaderamente Dios a través de los salmos inspiró muchas veces a rememorar esa historia llena de milagros y llena de prodigios de parte de Dios. Pero también algo muy importante es, Dios les enseñó al pueblo de Israel a través de estos salmos también a acordarse de su pecaminosidad, de su rebeldía, de su idolatría. Hay un dato curioso. Si ustedes están con sus Biblias abiertas en el Salmo 106, podemos ver que justamente la primera palabra y la última palabra son la misma, aleluya. Aleluya ya habíamos visto en anteriores estudios que significa alabado sea Dios o alabado sea Jehová. Así que el autor abre y cierra este salmo con dos palabras de alabanza, y en medio de eso pues habla de tristezas y de sazones. Pero no todo eso es el salmo. Sí, vamos a hablar de esas tristezas, vamos a hablar de esa pecaminosidad del pueblo de Dios, pero también podemos ver y contrastar esa infidelidad del pueblo de Israel con la fidelidad y la misericordia de Dios. Esto hace que el mismo salmo sea un salmo de esperanza. Sí, a pesar de que hablamos del pecado, va a ser un salmo de esperanza. Y con esa esperanza terminamos de nuevo con una palabra que es aleluya, alabado sea Dios. Realmente no sabemos a ciencia cierta quién fue el autor de este cántico. Algunos dicen que este fue un cántico de los que salieron del cautiverio, porque se habla de que Israel fue llevado o fue sojuzgado por naciones vecinas. Otros hacen referencia a que este salmo fue escrito probablemente por David. Hay una referencia en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, porque tanto los versículos 1 como el 47 y el 48 aparecen en esta parte y forman parte del canto que David entregó a Asaf cuando el arca llegó a Jerusalén. Hemos hablado muchas veces de ese evento cuando
y, David volvió a traer el arca cuando trajo a su casa, ¿no? Y bueno, pues aparece precisamente, vamos a leer 1 Crónicas 16, versículo 7, que dice: entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Aquí hace referencia de que fue David el que comenzó a clamar, y bueno, o lo entregó a Asaf o fue composición de Asaf. Y en el versículo 34 al 36 dice: aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Si ustedes se dan cuenta, en el Salmo, en el primer versículo, dice: alabad a Dios, a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí lo toca también. Y dice: decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y esto dice muy parecido el 47 y el 48, que dice: sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y también dice: y dijo todo el pueblo amén, y aquí dice: y diga todo el pueblo amén. Entonces, es probable que el salmo haya sido desde ese momento. Y el hecho de hablar de que los enemigos lo tuvieron cautivo se había dado, acordémonos que en la época de David también se había dado esto. De hecho, Israel, desde que entró a la tierra prometida y se desvió de la palabra de Dios, siempre estuvo siendo cautiva de algún enemigo, hasta la época de Saúl. ¿Cómo terminó Saúl, no? Ustedes se acordarán. Terminó muerto por los filisteos, y a Israel derrotado y sujetado por los filisteos. Entonces, sí había de todas formas material para poder hacer este salmo. Pero bueno, este salmo, para su estudio, lo podemos dividir en 4 partes. La primera parte que estudiaremos es de los versículos 1 al 5. Y como podemos ver en este inicio, vamos a comenzar con una alabanza y vamos a clamar también por la misericordia de Dios. Fíjense que es muy interesante, ahorita les detallo un poquito más esto, pero es impresionante cómo, una vez más, comienza con una alabanza, con una aleluya, pero también hace una especie de meditación para advertir que no dejes de meditar en Dios para no pecar, ¿no? En los siguientes en la siguiente parte, es una parte muy larga, de los versículos 6 al 43, es la parte media, y en esta habla de la historia de Israel, del pueblo de Israel, desde el Éxodo, prácticamente al cruzar el Mar Rojo, hasta que llegaron a la tierra prometida, y su forma de vivir en esa tierra prometida, y por consecuencia también las diferentes reacciones que tuvo Dios con ellos. Tenemos después la siguiente parte, que consta de solamente 3 versículos, del 44 al 46, en donde se confirma que, a pesar del castigo recurrente de Dios por la rebeldía recurrente de Israel, de todas formas Dios termina teniendo misericordia de su pueblo y lo rescata. Para terminar, los versículos 47 al 48, en donde esta es una doxología o una conclusión o meditación final del Salmo, en donde toda vez que se ha recorrido por toda la infidelidad de Israel, y se ha hablado de ella, y se ha recorrido y se ha mencionado en contraste la fidelidad de Dios, entonces podemos ver y decir otro aleluya, pero este aleluya adquiere un peso muy especial. ¿Por qué? Porque el primer aleluya abrimos y decimos: sí, alabado sea Dios, claro, hay que alabarlo. Pero el segundo aleluya, al rememorar cómo Dios reacciona a nuestra infidelidad, cómo Dios tiene misericordia de nosotros, pues es un mayor alabado sea a Dios, tiene más peso.
Ahora, de ninguna manera podemos ver esta historia, y esto es algo muy importante de meditar en el principio que vamos a ver esto, como algo lejano y ajeno a nosotros. Fue un pueblo muy lejano en tiempo y en geografía a nosotros. No lo podemos ver así, sino que Dios quiso poner estos salmos históricos y que llegaran hasta nuestros días para que nosotros realmente aprendamos y que sepamos que también a lo mismo que tuvo el pueblo de Israel, también nosotros tenemos un gran potencial pecaminoso como pueblo de Dios. Y no solamente pecaminoso, sino malagradecido, con un Dios que no para en bendiciones para con nosotros. ¿Sí? Podemos ver muchos datos importantes de todo esto, podemos ver los diferentes tipos de pecados que Israel pasó, pero de nada serviría ver y meditar este salmo si no decimos, Israel fue así, pero también nosotros somos así. También nosotros podemos ser malagradecidos o somos malagradecidos. También nosotros somos idólatras. También nosotros somos codiciosos. Dios dio el maná y ellos anhelaban carne. Dios te da una bendición que es la bendición exacta que necesitas y anhelas otras cosas. Entonces, yo creo que estamos muy cerca y muy parecidos a lo que es este pueblo de Israel. Dice Romanos 15:4, ustedes se acuerdan muy bien de este versículo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y para terminar, me gustaría solamente comentar algo de esta primera parte que vamos a ver. Dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? Estoy leyendo el Salmo 106, pero de los versículos 1 al 5. Dice, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan el juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Sabes? Después de este versículo del 5, vamos a empezar a ver la historia del pueblo de Israel, la historia de su rebelión. Y sabes, de alguna manera el escritor dijo, voy a rememorar todo esto, pero yo también soy igual. Yo soy rebelde desde el vientre, yo soy idólatra. Estos son mis hermanos que son iguales que yo. Así que necesito primero hacer un pacto con Dios, necesito primero realmente alabarlo de tal manera que comprometa mi vida. Alabarlo de tal manera que diga, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Sabes por qué dejamos de ser agradecidos? Porque dejamos de contar sus obras. Damos muchas cosas por hecho. Y dejamos de guardar el juicio. Y al dejar de guardar el juicio, dejamos de guardar la justicia, de hacer justicia. ¿Sabes? Esto es una consecuencia de estar meditando en nuestros propios caminos y no en la voluntad de Dios. Por eso es muy importante. Vamos a alabar, vamos a estudiar este salmo, pero tenemos que ser como algo muy importante el saber que necesitamos primero decirle a Dios, Dios, yo soy igual de pecaminoso que estos hombres que vamos a analizar. Por eso quiero alabarte y quiero acordarme de tus juicios. Y quiero que tú me conviertas de tal manera que siga tus juicios y haga justicia. Pero también no sin dejar de apelar a esa misericordia de Dios. Se habla al final del Salmo de la misericordia de Dios.
Y aquí el salmista apela a la misericordia de Dios. Acuérdate de mí, oh Jehová. Ahora, Dios se acuerda de nosotros. Pero tú y yo estamos conscientes de que Dios necesita acordarse de nosotros. A veces no, ¿verdad? Pero realmente, si no queremos caer en semejante ejemplo, es importante depender de Dios, agarrarnos a Él y decirle: acuérdate de mí, Dios, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación, transfórmame. Solamente agarrado de ti no voy a incurrir en caer en esos pecados como Israel lo hizo. Así que, forma interesante, vamos a verla con más detalle la próxima semana, si Dios nos presta vida. Bueno, dentro de 2 semanas, ¿verdad? Si Dios nos presta vida. Pero chequemos esto. Nuestra vida cristiana y nuestro crecimiento como iglesia no lo podemos vivir por nosotros mismos, como si se tratara que fuéramos los más fuertes, ¿no? Espiritualmente, sino necesariamente tenemos que ir constantemente a nuestra fuente de poder y constantemente meditar en nuestra vida y confesar nuestro pecado. Y reconociendo que somos débiles para seguir al Señor, solamente con el Señor con nosotros. Bien, terminamos aquí y sigamos alabando a Dios. Nuestro estudio de 1 Corintios, a lo mejor ustedes pueden pensar: ya me sé todo esto, pero la verdad es que nadie, si alguno se imagina algo, todavía no sabe nada como debe de saberlo. Eso dice la Escritura. Y meditando un poco el otro día en el libro de los Hebreos, después del capítulo 11, donde se marcan los campeones de la fe, en el inicio del capítulo 12, del 1 al 4, estos pasajes que la mayoría conocen, dicen de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué relación puede tener esto con lo que estamos viendo nosotros? Mucha, porque uno de los problemas es que la iglesia de los Corintios, siendo una iglesia joven, inexperta, todavía teniendo mucho que aprender, cayeron en un error. Y este error, que fue anhelar o aspirar o ejercitar algo que no estaba de acuerdo a lo que Dios prácticamente había establecido, se desviaron. Nosotros en nuestra vida cristiana tenemos precisamente el mismo peligro. Si nosotros no estamos todo el tiempo con los ojos puestos en Jesús, en forma natural nuestro ser va a desviarse. ¿Por qué? Porque a la naturaleza humana no le gusta someterse a Dios, no le gusta en un sentido someterse a sus normas, no le gusta tener tiempos devocionales con Dios, no le gusta leer la Biblia. ¿Cómo es que empezamos nosotros a cambiar? En la medida que Dios nos va cambiando. Y Dios nos va cambiando siempre y cuando siempre tengamos los ojos puestos en Jesús. Recuerden que Él es el autor y consumador de todas las cosas. Y la fe precisamente es creer que todo lo que Él dice y como lo estableció es como debe ser. Si este mundo se hubiera estructurado en la forma como Dios estableció, sería un paraíso,
o no hubiera dejado de ser un paraíso como en el Edén. Pero entró el pecado distorsionó todo, cambió las mentes y vino el caos. Ahora, desde la venida de Cristo, Dios precisamente nos ofrece cambiar nuestra mente. Y la forma como nosotros vamos a cambiar nuestra mente es precisamente de esta manera, por fe. Y la fe solo va a tener consistencia si nosotros amamos verdaderamente a Dios. De ahí que no sé si alguno de ustedes sepa, yo creo que pocos, lo que significa la palabra amor. ¿Alguna vez se han imaginado qué significa la palabra amor? Se los voy a decir. Significa un profundo anhelo por Dios o un adherirse a Dios. Anhelo por Dios. Es lo que cambia nuestras vidas. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo mucho que le necesitamos, entonces empezamos a buscarlo. Por eso la conversión viene en el momento en que estamos quebrados, en el momento en que somos pobres en espíritu, que estamos totalmente quebrados, donde no tenemos otra alternativa. Como humanos, siempre que tengamos alternativas, vamos a ir tras ellas. ¿Cuándo es cuando realmente buscamos a Dios? Cuando ya no hay para dónde hacerse, cuando ya no tenés de dónde sostenerte, cuando ya no puedes luchar por ti mismo. Entonces este profundo anhelo por Dios surge de que nosotros concienciemos la necesidad que tenemos de Dios para que gobierne y rija nuestras vidas. Los corintios tenían que aprender esto. Dios les dio en el nuevo nacer todos los elementos para que funcionaran correctamente, como lo sabemos, los dones que en cada iglesia son diversos para que como un cuerpo funcione bien. Pero la falta de visión correcta o la perspectiva equivocada les hizo desviarse del camino. ¿En cuántas cosas tú, en tu vida, no estarás desviándote del camino por esto? Por tener una perspectiva incorrecta, por falta de comunión con Dios, por falta de buscarle cada día. Recuerden, donde el hombre termina, empieza Dios. Y nosotros tenemos que cada día, en un sentido, dar por terminada nuestra vida, lo que somos, lo que queremos, lo que anhelamos, para dar paso a lo que Dios quiere y lo que Él quiere que seamos. Entonces aquí en el versículo 14-12 de la primera carta de Corintios dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Sí? Aquí, como vemos nosotros, estamos hablando del don correcto, plural. Y el punto es la edificación. Si nosotros no somos edificados cada vez que estamos en un servicio como este, el domingo, cada estudio, en estos tiempos, difícilmente vamos a tomar el tiempo, la energía, el coraje para actuar como Dios quiere. Recuerden que en Nehemías 8:10 dice la última frase: no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza para cambiar proviene de la comunión con Dios, y la comunión con Dios produce ese sentido de felicidad donde Dios prácticamente ya nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, cuando Isaías en el capítulo 6 del libro que escribió dice: ay de mí que soy muerto, pues siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y Dios, dentro de esa visión, le remite su pecado, lo purifica, lo limpia para ser usado. Por tanto, Él primero vio su condición, que Él no podía. ¿Cuántas veces nosotros queremos en nuestra fuerza hacer la obra de Dios, como quizá estos corintios hicieron?
Dijeron, bueno, vamos a hacer la obra de Dios. ¿Pero en qué términos? En los nuestros. ¿Bajo qué bases? Bajo las nuestras. Sin embargo, se les olvidó el punto importante, que era no verse a sí mismo, no ver el prestigio, sino ver la necesidad de los demás. Mientras tú te concentres en ti mismo, va a ser muy difícil que puedas aprender más cosas si no empiezas a ver la necesidad de los demás. Pero para que tú puedas tener ese cargo o esa inclinación a tratar de ayudar a edificar a otros, pues primero te tienes que edificar a ti mismo. Recuerda, siempre todo empieza primero por ti. Dios trae un avivamiento, tiene que empezar por ti. Dios trae que todos vivan una vida limpia, Dios tiene que empezar por ti. ¿Por qué? Si tú no cambias, entonces las bases sobre las cuales vas a actuar van a ser bases falsas. Y esto le pasó a los corintios. Ellos no podían edificar mientras no estuvieran perfectamente bien ubicados con la visión correcta. Y para tener la visión correcta tenían que estar muertos a sus intereses, muertos a lo que ellos deseaban, muertos a sí mismos para poder vislumbrar o discernir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es claro. Dice la Biblia que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Dice también que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ¿cuándo es cuando tenemos confusión? ¿Cuándo es donde erramos? ¿Cuándo es cuando erramos nuestro camino? Cuando no tenemos la visión clara y no tenemos el ánimo de renunciar a lo que nosotros pensamos, creemos, sentimos de cómo deben ser las cosas. La verdad es una, y Dios es verdad, es la verdad. Y como Él estableció las cosas y como las puso, es la única manera de poder crecer en la vida cristiana. Por tanto, por eso estaban fallando los corintios. Y entonces volvemos a la situación de la reglamentación. Del 14, 13 a 17 dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré por el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, Pablo muchas veces usaba el sarcasmo, y aquí de alguna manera él lo vuelve a usar para hacerle ver a los corintios precisamente el error en el que ellos estaban viviendo. Sin lugar a dudas, en esta situación ellos solo se estaban viendo a sí mismos y solo estaban en un sentido de competencia espiritual. En realidad no hay competencia espiritual, porque la verdadera honra es que Dios te honre, ¿sí? Dice en 1 de Pedro 5, 6, buscad a Jehová, perdón, se me fue, ese es otro, que dice, para que los exalte cuando fuere tiempo, ¿sí? Buscad a Jehová para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Perdón? Sí, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿quién es el que te tiene que exaltar? Es Dios, en su tiempo. Cuando Él cumplió su obra, cuando tú lo glorificaste, es cuando Él te va a exaltar. Entonces aquí en este caso, ellos no iban a poder tener ningún reconocimiento. ¿Por qué? Porque no buscaban glorificar a Dios, solo estaban manifestando su necedad. Y ese es un punto muy importante. Y esa necesidad es porque estaban buscando emociones, y aún emociones que pudieran llevarlos a un éxtasis. Recuerden, por ejemplo, que en muchas iglesias los cantos sí llevan a éxtasis a las personas, las llenan de emociones, pero su vida no cambia de esencia. Porque las emociones
fluyen, son en un momentito, pero se van, cambian. Nosotros no podríamos soportar vivir en emociones. Entonces, Dios siempre quiere que dejemos a un lado nuestros anhelos, lo que pensamos que nos puede hacer felices, para dar paso a su voluntad con la confianza de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Mientras nosotros no hagamos esto, no vamos a poder discernir la voluntad de Dios en forma correcta y vamos a vivir en angustia. O sea, la angustia viene porque muy en lo profundo de ti sabes que no estás en el camino correcto. La pérdida de comunión con Dios viene por la misma razón. Si tú tienes mala conciencia en algo, ¿cómo vas a poder tener comunión con un Dios limpio, santo, sin mancha? Tu misma mala conciencia te impide tener esa comunión con Dios. Entonces sí, los corintios tenían que aprender a renunciar a lo que ellos pensaban de cómo debían hacer las cosas, a humillarse delante de Dios, a orar, a alabarlo y ponerlo en el lugar que le correspondía. Y entonces, en la parte de este versículo 16 dice, ¿cómo dirá pues el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y en este no sabe significa ignorancia o iletrado. Entonces, por eso es tan importante cantar con el entendimiento, alabar a Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te hace rico en conceptos. Recuerden que la más alta sabiduría es la sabiduría de Cristo. Y una de las cosas que Dios quiere formar en nosotros es la mente de Cristo y lo va a usar a través de las pruebas y de las circunstancias que nosotros vivimos. Él quiere que funcionemos desde una perspectiva correcta a la que nosotros ya estamos acostumbrados desde el nacimiento. Cuando fuimos redimidos, Dios nos da todo el equipamiento para que podamos vencer, pero tenemos que aprender a usarlo. Y Dios a través del ejercicio de las pruebas nos enseña a usarlo, a través de una exhortación, a través de principios, pero nada de esto tiene sentido ni lo va a tener mientras nosotros no encontremos el sentido correcto de las Escrituras. Por eso siempre el consejo es ve la Biblia y ve las cosas de su contexto para que aprendas. Y si puedes ir más allá, trata de entender cuál era el sistema de pensamiento que tenían en aquel entonces para tratar de entender. Por ejemplo, Pablo, cuando nos muestra en Efesios capítulo 6, la armadura divina, que es lo que la armadura que le da a cada creyente para vencer a Satanás y vencer al mundo, etc. Él nos da todos los elementos para vencer. Pero ¿cómo vamos a poder hacer si ni siquiera sabemos cómo funciona algo o cómo nos lo debemos de poner? El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, los zapatos del apresto del Evangelio de la paz, etc. ¿Cómo vamos a ponernos una armadura si no podemos? Ejemplo, David, cuando va a luchar contra Goliat. Una de las cosas que hizo Saúl fue decirle, bueno, ya que lo oyeron y que dijo, bueno, si tú crees que lo puedes vencer, pues ándale, ¿no? Un muchacho joven, etc. Saúl, recuerden, de hombros arriba era más alto que todos los de Israel. Lo lógico era pensar que debió haber luchado con Goliat era Saúl, ¿verdad? Era alto, grande. Pero estaban llenos de miedo por haber quitado los ojos de Dios. Pero David no. Pero cuando prueba él ponerse la armadura, dice, es que yo nunca la he usado y no puedo ni caminar con ella. Y bueno, ahí Dios actuó de otra manera. Él actuó de acuerdo a lo que él sabía. Él había matado leones, había matado osos cuidando el rebaño, pues ya que era pastor de ovejas. Y así fue como derrotó a este hombre. Pero lo importante ahorita, el punto es, ¿cómo voy a usar una armadura si nunca me la he puesto? Entonces, como creyentes, nosotros tenemos que aprender a usar todos los medios y recursos que Dios nos da, pero en forma correcta. Aunque suene así irrisorio, imagínate que quieras ponerte un guante en el pie, ¿verdad? Un guante que va para la mano en el pie. O que te amarres un cinturón en el cuello, ¿verdad? O que el casco nomás lo mantengas aquí, pues el casco era para proteger tu cabeza, donde están las áreas más sensibles, la mayoría de los sentidos, cosas de ese tipo. Entonces, si nosotros no aprendemos a ejercitarnos en la fe, y por eso introduje el estudio de esta manera, si no tenemos los ojos puestos en Jesús y creemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, vamos a ser ignorantes. No vamos a poder
luchar el día que nos enfrentemos. Y además nosotros tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Mientras más avancemos en la vida cristiana y más deseemos de corazón y consagrar nuestras vidas, los ataques van a ser más fuertes. El diablo no te hace mucho caso si tú no te entregas, no lees la Biblia, vives una vida superficial, no representas un peligro para él. Si bien es cierto que cuando tú te conviertes a Cristo, Él ya te perdió, o sea, ya no puede hacer que pierdas la salvación, etc. También es cierto que mientras no representes un peligro para lo que a Él le pertenece, que es las almas sin Cristo, recuerden, el mundo entero está bajo el maligno, y en un sentido está bajo el control o dominio. Sabemos que todas las almas son de Dios, solo aclarando este punto, pero están bajo el control o dominio de Satanás. Entonces no se va a preocupar. Pero cuando alguien decide empezar a consagrar su vida, empezar a obedecer lo que Dios dice, empieza a ejercitarse en negarse a sí mismo para dar paso a la voluntad de Dios, entonces sí se convierte en un peligro bastante preocupante para Satanás. Y es ahí donde empiezan los ataques. Si tú empiezas a crecer en tu vida cristiana sin saber hacer uso de la armadura, difícilmente vas a prosperar. Entonces Pablo, queriendo ponerles un ejemplo como apóstol, les dice: hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Sí? Era un apóstol, ¿sí? Pablo recalcó que ese don él perfectamente lo tenía. Recuerden que los apóstoles tenían esta característica: podían tener muchos dones. Lo había ejercitado. Aunque nosotros vemos que la Biblia no menciona tanto, salvo Pablo que lo menciona aquí, no se menciona que Pablo llegó a un lugar a hablar en lenguas, etc. No se menciona en el libro de Hechos más que en este punto, porque Pablo no quería gloriarse en eso y además tenía otros atributos que Dios le había dado. Pero él quiso poner un ejemplo, decir: ustedes se envanecen en esto y yo, que tengo y que en un sentido hablo mejor, o no más mejor, hablo mejor que todos ustedes, en ese sentido no estoy gloriando en esto. O sea, lo uso en la forma correcta, lo uso como debe ser y por eso no se menciona. Entonces, él siempre usó adecuadamente este don que Dios le dio, en particular, que es el que estamos hablando. Pero ¿cuándo ves que él se envaneció por esto? No, aquí solo le está poniendo un ejemplo precisamente de este don. Entonces, bueno, en 1 Corintios 14 y 19 dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y volvemos al mismo punto: enseñar también a otros. Ese es el principio. Tú, por ejemplo, cuando te arrepientes y crees en Cristo, naces de nuevo, te conviertes en una nueva criatura y tú ya te salvaste. Pase lo que pase, tú te vas a ir al cielo. Entonces tú ya estás del otro lado. Pero ¿qué pasa con los que no conocen a Cristo? Es como si tú los estuvieras viendo ir a un desfiladero y no hacer nada. O si tú estuvieras viendo que una persona va a subir una escalera y se va a caer y no le extiendes el brazo pudiendo hacerlo para apoyarla. El infierno es algo serio. Y una de las cosas que evidencia que no estamos meditando tanto profundamente en la palabra es porque no tenemos ese cargo por las personas que van directo al infierno. Siempre recuerden que el primer campo misionero es nuestra familia. Y ese es el más duro. ¿Por qué? Porque tu familia te conoce desde siempre, saben tus debilidades y todo. Y como te conocen y saben tus debilidades, pues van a justificar cualquier cosa haciendo gala de cómo eres o cómo fuiste. Pero en realidad, si tú te sostienes en la fe, al último ellos van a ver que verdaderamente has cambiado tu vida. Igual pasa con los amigos o con las personas que tratas ocasionalmente. Es una realidad que el mundo sin Dios se va al infierno. Y que es una realidad que Dios nos dijo ir y predicar el Evangelio. Pero para estar listos para esto, entonces tienes que estar preparado.
Yo les aseguro que nosotros sabemos muchas más cosas de las que nos imaginamos, de lo que hemos aprendido a lo largo de los años. Pero que si no las ejercitamos, ahí están, como sin uso. ¿Qué pasa cuando viene una prueba, por ejemplo? Si tú no te has ejercitado en la fe, te va a ser muy difícil creer y te va a ser muy difícil pasar esta prueba. ¿Por qué? Porque no te has ejercitado en la fe. Pero si cada día te ejercitas en negarte a ti mismo, cuando viene la prueba, no te va a ser difícil confiar en Dios y depositar en Él tu confianza en esta prueba, y vas a estar en paz y tranquilo porque sabes que Él gobierna las circunstancias y Él tiene un propósito con cada cosa que pasa en tu vida. Entonces, el punto es que tú tienes que vivir primero para luego poder dar. Tienes que recibir para poder dar. No puedes dar lo que no es recibir. No puedes compartir lo que no has apropiado como tuyo, porque lo vas a compartir mal sin entenderlo de esencia. Entonces Pablo, precisamente por eso dijo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que él ya había entendido su condición. ¿Y cómo sabes tú que él ya había entendido su condición? Ahí está, Romanos capítulo 7. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí. Pues según mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Ese era Pablo. Y concluye, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabía lo que él era. Él sabía que había perseguido a la iglesia, y con ese mismo ímpetu con que persiguió a la iglesia en forma equivocada, entró, y yo creo que con mayor ímpetu sirvió a Dios durante toda su vida hasta que Dios lo llamó a su presencia. Pero él sabía lo que era. Por eso no confiaba en sí mismo. Y entonces él pudo ver la necesidad de los demás. Por eso pudo trabajar también, ¿sí? Entonces, una de las cosas por las que Dios nos dejó en este mundo una vez que somos salvos es precisamente para que compartamos nuestra fe con otros y podamos ayudar a otros a edificar su vida. Por tanto, el compromiso verdadero es, si Dios ya me redimió, yo voy a tener mis ojos puestos en Jesús cada día y voy a ver qué es lo que Él me puede enseñar, para ver qué puedo yo enseñar a otros. Ahí estás cumpliendo el sentido por el cual te quedaste una vez que fuiste salvo. Si no, ¿por qué? Dios, si te dio todo, te seleccionó antes de la fundación del mundo, propició todas las cosas para que te convirtieras. Una vez que te convertiste, puso en ti las obras que Él preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Todo Él te lo puso con un propósito para que le sirvieras. Si no fuera ese propósito mayor que ir al cielo, cuando menos en ese momento, entonces, ¿para qué nos deja Dios aquí? Una vez que te conviertes, si Él ya hizo todo por ti, pues te lleva al cielo. ¿Y para qué sufres contra el pecado? Sin embargo, Dios, como lo hizo con Cristo, nos ejercita en el sufrimiento para que aprendamos a confiar en Él. Recuerden Hebreos 5, 6, 7, que dice, y aunque era hijo por lo que padeció, 5, 8, 9, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. ¿Y qué significa que padeció? Que fue ejercitado en todo tipo de pruebas y tentaciones, desde, o la más conocida, la tentación en el desierto, o cuando Pedro lo adula después de confesarlo como Señor. Entonces luego seguimos, 1 Corintios 14 del 20 al 25, que dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero sed maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes.
Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Tú has oído alguna vez que alguien te diga, verdaderamente yo creo que Dios está contigo? Algo habrán visto, ¿verdad? Pero aquí el punto inicial es, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia y maduros en el modo de pensar. ¿Cuál es la diferencia entre la niñez y la madurez? El niño es inexperto, ¿sí? Recuerda, todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, ¿sí? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está. Niño es el que es inexperto, el que no aplica las verdades, el que no las vive. Fácilmente va a ser confundido en cuanto a los principios cristianos. Fácilmente va a ser arrastrado por el error. Hoy vemos en muchas iglesias a gente arrastrada por el error, porque si bien pueden ser salvos, algunos obviamente, la mayoría no, pero si algunos pudieran ser salvos, es porque son niños, porque no quisieron madurar. Pero recuerden, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, y la madurez se alcanza por el uso, por apropiar, por vivir, por ejercitar. Ahí está el punto. Entonces, aunque este pasaje, este capítulo, habla del don de lenguas, Dios quiere que nosotros como personas veamos que Dios en su soberanía distribuyó las cosas en la forma perfecta. Lo que cada uno le asignó fue perfecto. Así como ya hemos mencionado, la época en que naciste, el país donde naciste, la ciudad donde estás, los padres que te tocaron, todos los hermanos que tienes, nada de ello fue casualidad. Dios todo lo preparó. Entonces, si Dios todo lo preparó y nada es por casualidad, ¿de dónde viene la queja? ¿Por qué me tienes así? ¿Por qué si yo estuviera de una manera, si yo estuviera de otro? No. Hay muchas personas que, por ejemplo, lo he escuchado, tienen tanto trabajo y dicen, no me da tiempo para seguir al Señor. Y no se dan cuenta del principio de Dios, que dice, primero sirve al Señor, o busca primero el reino de Dios, y yo te daré todo lo demás por añadidura. O sea, eso es vivir la Biblia. Primero voy a ordenar mi mente, y mi mente ordenada tiene una mayor capacidad de comprensión, de análisis, de síntesis y de aplicación. Entonces nosotros por nuestra rebeldía podemos estarnos complicando la vida inútilmente. Y podemos estar gastando nuestra energía, es que suena mucho ya, y podemos estar gastando nuestra energía en nada, o en forma vana, en forma que no produzca nada. Entonces por eso Dios nos dejó en su palabra el buscarle a Él. Si los corintios hubieran buscado a Dios, hubieran sabido que Él en su sabiduría es perfecto en su actuar, en cómo te hizo, si te hizo hombre, si te hizo mujer, si eres calvo, tienes mucho pelo, bueno, aquí. Pero o sea, Dios sabe, ¿no? Si eres calvo hay una esperanza. Todos vuestros cabellos están contados. No se les olvide eso. Bueno, volviendo aquí al punto, ¿cómo puede ser? Entonces, Dios quiere que concienticemos que además, si tú decides obedecer, le vas a dar libertad de acción al Espíritu Santo que está en ti. Recuerden, el Espíritu Santo es el que produce en nosotros la vida cristiana, es el que nos da entendimiento de la palabra. O sea, ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo. ¿Quién es el traductor de la Biblia? El Espíritu Santo.
sabemos que la Trinidad son tres personas que actúan conjuntos separadamente. En un lugar dice, en Romanos 8, y si el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Tú dices, bueno, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? ¿Cuál es el Espíritu Santo? Es lo mismo, porque los tres son un solo ser. Entonces, el Espíritu Santo Dios nos lo dio para que nosotros pudiéramos tener la fuerza para vencer. Pero ese es como en el caso de la armadura divina. Si no creemos, pues no vamos a depender del poder del Espíritu. No con espada, ¿no? Sino con tu Santo Espíritu. Es con tu Santo Espíritu. Pero el Espíritu Santo, recuerden, y donde está, como dice, se me fue en 1 Corintios 3:9, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay libertad. Bueno, no sé si es exactamente la cita. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dios te dio el Espíritu, pero la pregunta es, ¿vives en la libertad de los hijos de Dios? ¿Y cuál es esta libertad? Que has crucificado tu cuerpo con tus pasiones y delitos, que vives para hacer la voluntad de Dios, y Dios te ha liberado de la esclavitud del pecado. Entonces, cuando tú estás liberado de la esclavitud del pecado, vives en libertad. Pero ¿cómo te liberas de la libertad de la esclavitud del pecado? Muriendo a tus deseos engañosos. ¿No? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, dice un Salmo 138. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Ahí está. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Y qué quiere decir una vanidad ilusoria? Que te imaginas que vas a obtener lo que quieres por el camino que tú estás siguiendo. Ese es el mayor engaño que te puedes hacer. Porque lo único que te puede dar buenos resultados en la vida es seguir el camino que Dios te marca. Porque Dios es perfecto en su actuar. Y en su palabra nos dejó la forma perfecta. ¿Por qué Jesús pudo redimir a la humanidad? Porque nunca se salió del parámetro de la palabra. Siempre obedeció a Dios. Nunca tomó su vida en sus manos. Por eso vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Y así tú vas a poder ser un instrumento si vives de esta manera como vivió Jesús. Por eso es, volviendo al pasaje inicial de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como dice la Escritura, mas el justo por su fe vivirá. Dicho de otra manera, la justicia de Dios se revela por creer y vivir lo que Dios promete. Así de simple. Pero qué difícil es cuando tú ya tienes otra perspectiva. En el principio de este salmo, como Alex mencionó que vamos a estudiar el próximo, el motivo de la desobediencia de Israel. No le creyeron a Dios y vino el caos a sus vidas. Entonces, Dios quiere que seamos niños en la malicia, pero adultos en nuestro modo de pensar. 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en vuestro modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros. Dios quiere que alcancemos la madurez, como vimos ahorita en Hebreos, la madurez, ejercitar los sentidos en el bien y el mal. Entonces, ¿cuál fue el error de los corintios? Que no llegaron a la madurez porque mal usaron el don, malinterpretaron la forma como debería usarse. Por eso es tan importante la obediencia estricta a la palabra. Nosotros siempre, si ustedes analizan su vida, siempre en cualquier orden que reciben que tienen que hacer, le añaden un poco de su cosecha. Piénsenle tantito. Y a lo mejor tú dices, bueno, si yo le añado de mi cosecha va a salir mejor.
Eso piensas tú. Y en las cosas de este mundo, pues bueno, puede ser, pero no en la palabra de Dios. Tú no puedes modificar la palabra de Dios. Y la Biblia te lo advierte, que no puedes cambiar la palabra, porque si lo haces, Dios quitará tu nombre del libro de la vida. No puedes cambiarla. Por eso es que la obediencia es estricta a su palabra. No hay concesiones, no hay vuelta de hoja. Y eso es lo que significa ser maduro en la forma de pensar. Haz a un lado tus emociones, haz a un lado tus experiencias que ya tuviste en la vida, porque la experiencia, si bien te da un criterio X en tu vida, una experiencia no basada en la palabra de Dios es una experiencia falsa, fuera de la realidad. Por tanto, las que valen son tus experiencias motivo de la obediencia. Y las experiencias motivo de la obediencia te van a llevar a glorificar a Dios. Te van a llenar a tener un anhelo creciente de hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí pregúntate, ¿es mi anhelo creciente hacer la voluntad de Dios? Si no es un anhelo creciente, algo anda mal. O sea, que te juzgue la palabra, júzgate a ti mismo. Recuerden, aunque una persona te pueda decir con certeza lo que eres, difícilmente le vas a hacer caso si el Espíritu Santo no te convence. Nosotros aquí anhelamos que sea el Espíritu Santo el que nos convenza. Entonces estas preguntas de que te juzgues a ti mismo es entre tú y Dios, para que tú evalúes qué tanto estás siguiendo, qué tanto estás obedeciendo. Y hay un tip, yo creo que es muy importante, que yo creo que tenemos que aprender a ejercitar. A veces nosotros nos podemos concentrar en las grandes cosas o aún en las grandes retos que Dios nos pone en la palabra. Y queremos aspirar a ir a ellos inmediatamente. Pero en otras áreas de nuestra vida no hay consistencia. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Ir de lo simple a lo complicado. O ir de las cosas aparentemente más pequeñas, de esos pecados más pequeños, así como un comentario deshonesto, una mentirilla, ¿no? Como dicen que las mentiras piadosas son buenas, muchos, este mundo lo dice, ¿no? No nosotros, pero a veces nosotros queremos brincar acá y nuestra vida está lleno de pequeños pecados que nos impiden crecer. Si no existiría este pasaje de Cantares, ¿no? Cazando las zorras, las pequeñas zorras que destruyen las viñas, porque nuestras viñas están en flor, en cierne. Entonces, eso es en lo que tenemos que empezar a poner atención. ¿Cómo puedes tú ser honesto con una persona si no eres honesto con Dios? ¿Cómo puedes tú enseñarle a una persona cómo puede arrepentirse si tú no te has arrepentido verdaderamente? Así es como debemos empezar nosotros, empezar a analizar nuestra vida desde nuestras prácticas más comunes. Es muy común que cuando menos lo piensas, ya dijiste una mentirilla, ya pensaste mal, a lo mejor nadie se entera, pero ya se atravesó por tu mente un mal pensamiento, ¿sí? Y etcétera. Y recuerden ustedes que lo que nosotros no podemos ver en nosotros es lo que más criticamos en otros. Y te lo dice el capítulo 2 de Romanos. Dice, ¿quién eres tú que juzgas a otro? Porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Entonces un tip para que tú empieces a ver cuál es la problemática de tu vida, ve cómo estás juzgando a otros en su actuar. Y eso te va a permitir ver cuál es tu verdadero problema. Es el principio del cambio, que es muy fácil criticar, es muy fácil decir, pero lo que Dios te dice es que lo que juzgas, tú te condenas porque haces lo mismo. Estás proyectando. Y si tú lo juzgas y lo condenas, automáticamente te estás juzgando y condenando a ti mismo, si te das cuenta. O sea que ese es un buen tip para que ustedes vean en qué pueden estar mal. Y entonces dice,
el 21. Y en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán. Está escrito. Este es un pasaje tomado del libro de Isaías 28, 11 y 12, que dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, aquí hay 3 puntos muy importantes respecto a el hablar, o como Dios realmente instituyó desde Isaías, en los idiomas desconocidos. Hay maldición, hay bendición y hay autoridad. ¿Cuál era la maldición? Que Pablo citó las palabras de advertencia que Dios le hacía al pueblo de Israel si no purificaban y limpiaban sus caminos. ¿Y cuáles fueron estas lenguas extrañas? Las de los asirios, que conquistaron Israel. Esas eran esas lenguas. Y luego vemos también en el profeta Jeremías, de los babilonios. También les hablaban en lengua que ellos no conocían. Entonces imagínense ustedes cómo Dios sí advierte, ¿no? Y cómo Dios puede estarnos advirtiendo en cada estudio y nosotros pasarlo por alto. Jeremías 5:15 dice: he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Bueno, esta fue para los judíos. La primera, asirios, Israel, que fue conquistado 170 años antes y disperso a las naciones. La segunda, para los judíos que habían llegado a este camino. Tardaron más, pero al final de cuentas llegaron, que es la invasión de Babilonia. Y la tercera, precisamente, la tercera era la de después de Pentecostés, las lenguas repartidas, donde empiezan todos a hablar en lenguas y todos les oían su propio idioma. ¿Ustedes creen que los israelitas no debieron haber entendido, en función de su historia, la verdad de esto? Pero no quisieron. A pesar de esta tercera señal, no quisieron. El primero, los asirios dispersos. Y ahí vemos a todo Israel disperso en todo el mundo. Y ahí están naciones formadas, de la descendencia de José y todo eso, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Luego Judá con los babilonios, ¿no? Y ahora viene Jesús y pasa esto. ¿Y cuál fue el juicio aquí? La destrucción en el año 70 de Jerusalén. Entonces, ellos debieron haber entendido. Y aquí hay una cosa muy importante. Lo voy a dejar aquí en el estudio, pero sobre este punto quiero decirles algo muy importante. Y es lo siguiente. ¿Cuántas advertencias no puedes tú haber estado teniendo de Dios y las estás pasando por alto? Aquí nosotros ya estamos viendo que es inequívoco. Cuando Dios te hace advertencia y no haces caso, el juicio. Es como si Dios te dijera: ok, ¿quieres seguir tus propios caminos? Síguelos, pero enfrenta las consecuencias de tu pecado. O sea, Dios ya nos redimió. ¿Qué ejemplo es el ejemplo de los más fuertes que nos podemos tener en la Escritura? David, cuando su pecado con Betsabé y con Urías el Eteo. Primero, David, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, él debió haber ido, pero se quedó. Luego, vio a Betsabé bañándose y la codició. Como rey, podía haberla tomado si hubiera sido virgen, etc. Pero no. Resultó que era casada, y no nada más era casada, sino era esposa
de uno de los 30 valientes, Urías el Eteo. Rompió una y otra vez las reglas. Y luego, bueno, vino manda a matar a Urías, viene el bebé muere. Pero ahí se quedó. No se quedó ahí. Después Amnón viola a Tamar, Absalón mata a Amnón, luego Absalón le quiere quitar el reino, etc. Luego Abdías quiere quitarle el trono a Salomón. O sea, si él hubiera sabido en ese momentito de ese deseo todo lo que iba a suceder en su vida, ¿no creen que se hubiera refrenado? Yo creo que sí. Salud. Yo creo que sí, quizás se hubiera refrenado. Y Dios en su palabra nos está dando todos los elementos para refrenarnos ante el camino que no es el camino de su voluntad. Si hacemos caso omiso, entonces Dios te va a decir, ok, sigue el camino de tu voluntad, pero vas a enfrentar lo que yo te quería evitar. Pues a veces muchos creyentes pueden decir, es que Dios mira cómo me trata, es que me va mal, es que esto. Pero no se dan cuenta que muchas de las consecuencias de lo que viven es porque no escucharon la voz de Dios. O le escucharon, pero no hicieron caso porque ya era más grande su deseo por ese afán que por la voluntad de Dios. Por tanto, como creyentes, nuestro más grande deseo debe estar en cumplir la voluntad de Dios y seguirla. Ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros como creyente en la vida cristiana. Y si no lo tienes, entonces empieza a prepararte, empieza a usar todos los recursos que Dios te da para que seas fortalecido, como dice en Efesios 3:16, con poder en tu ser interior, con su espíritu. Estamos hablando del espíritu. Eres el que te puede fortalecer para no pecar. Eres el que te puede fortalecer para vencer el pecado. Eres el que te puede dar la idea clara de todo lo que va a suceder hacia adelante. Te permite ver hacia futuro en un sentido de las consecuencias. Cosa que en este caso David no vio. ¿Y cuántos no hemos sufrido? Yo creo que todos hemos sufrido porque alguna vez tomamos a la ligera la palabra de Dios. A lo mejor lo razonaste, lo justificaste y dijiste, sí, yo soy buen creyente y esa es solo una prueba. Pero por eso es que en cada prueba yo siempre les aconsejo, primero ve tu parte, primero ve tu pecado. Yo creo que con los que he hablado de pruebas siempre les digo, lo primero es eso. Porque si no ves tu parte, ¿cómo vas a poder ver lo demás? Entonces, Dios quiere que veas tu parte, Dios quiere que veas su voluntad y para hacer la voluntad de Dios siempre tienes que morir a tus propias expectativas, a tus propios deseos y a tus propias emociones. Pero ¿qué viene detrás de esto? ¿Que Dios quiere que sufras? No. Detrás de esto viene la verdadera felicidad. Porque Dios a lo mejor tenía algo mucho mejor para ti, pero por no esperar el tiempo de Dios, se frustró. Recuerden, una bendición, cualquiera que sea, fuera del tiempo de Dios, se puede convertir en un ídolo o en una maldición. Por eso es que como creyentes tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Si es de verdad, como Jesús le dijo a sus discípulos, vuestro tiempo siempre está presto. ¿Sí? Así somos todos. Pero para esperar el tiempo de Dios siempre implica negarte a tus deseos, a tus expectativas. Pero yo les puedo asegurar que inequívocamente, siempre cuando esperas el tiempo de Dios, viene lo mejor. Y si no lo esperas, nunca vas a saber lo que Dios tenía para ti. Imagínense que estemos un día delante de Dios en el juicio y Dios te muestre todas las bendiciones que hubieras tenido si hubieras obedecido. Y te lo dice de alguna manera en un versículo en 1 de Juan 2, 28, 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Fíjense bien,
hijitos. Habla de gente salva. Hay un juicio de obras. Todos lo sabemos. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a poder salir avergonzado porque no hiciste lo que tenías que haber hecho. Ya deja que en esta vida puedas recibir o no. A lo mejor en esta vida te va como a Jeremías. Nunca la viste, ¿no? Pues la mayoría de los profetas nunca fueron reconocidos, fue exiliados, aborrecidos de sus familias, todos sufrieron ellos. Y ahí está el capítulo 11, ¿no? De la fe. Pero imagínate tú que Dios te diga ese día: bien siervo, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es eterno. ¿Por qué cambiar lo temporal por lo eterno? Más importante que cualquier cosa en esta vida es hacer la voluntad de Dios. Más importante que otra cosa en esta vida es poner atención a lo que Dios dice para poder asimilar qué es lo que Dios quiere de ti, qué tiene para ti, cómo tienes que actuar. Concéntrate de la vida en eso. No te llenes de afán y de ansiedad, porque eso solo le va a dar ocasión al diablo de vituperarte. El diablo está buscando, recuerden. Después, ¿no? 1 Pedro 5:10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, el diablo anda aquí buscando. La manera de vencerlo: resistir firmes en la fe. Y no eres único, todos los creyentes vamos a pasar por esto. Por eso concluye: los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Vas a ser probado? Sí. ¿Vas a ser ejercitado? Sí. Pero si dispones tu corazón, vas a salir victorioso. Si eres rebelde, te irás al cielo, aunque así como por fuego. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, porque siempre tú tienes algo que enseñarnos y queremos pedirte que seamos dóciles para poder oír y cumplir tu voluntad. Sabemos, Señor, lo que hay dentro de nosotros, la resistencia que hay, pero tú ves sometiendo con el poder de tu Espíritu a nuestro ser y llévanos cautivos a la obediencia a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Señor, bendice a nuestra iglesia. Te pedimos por Pati López que tú la sanes, por Margarita y su hija Verónica, que tú sanes a Margarita y a su hija también la traigas a ti. Y también, Señor, por mi esposa, para que tú también la sanes. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús.